Hola, 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 mi nombre es Eliana y bienvenidos a mi canal. Espero que ustedes estén bien. Yo había tenido bastantes problemas para grabar, por lo que he estado un poco desaparecida acá, pero espero ya poder estar de vuelta con ustedes. Ahora, quiero que se imaginen pasar prácticamente toda su vida como una doncella, encerrados en la torre de un castillo por una mala persona. Esto suena horrible y poco creíble, ¿verdad? Pues déjenme decirle que este es el caso de Morela, una mujer que estuvo encerrada por 30 años. Sin más nada que decir, comencemos. Morela León López, quien nació el 7 de marzo de 1970 y este año cumplió 50 de estar en este mundo, lo celebró con su familia, cosa que no hacía desde que tenía 18 años, cuando su vida cambió drásticamente el 23 de diciembre de 1988. Para que conozcan un poco más sobre la vida de Morela, antes de comenzar a contarles su triste historia, les diré que vivió en Naguanagua, estado Carabobo, en Venezuela. Ella quería estudiar idiomas modernos o turismo, así que buscando información en algunos institutos, terminó viajando a Maracay con una amiga, gracias a que un amigo de estas las llevó desde Valencia hasta el terminal de Maracay. Ese día Morela conoció a Enrique, quien le pidió su número y ella se lo dio, y él les ofreció a darle la cola en su carro, que para quienes no sepan, dar la cola es dar una aventura en Venezuela, y esto sucedió en julio de 1987. Al día siguiente Matías la llamó y a la semana él estaba visitándola en su casa. Al mes ya eran novios y extrañamente él jamás llegó a hablarle de su vida personal, como por ejemplo el nombre de sus padres o cuál era su dirección. Solamente sabía que él era técnico en electrónica y que vivía en el Limón. Ahora bien, bajo la típica frase de eres diferente, no conozco a otra como tú, él logró engatusar a Morela y ella se sentía bastante halagada porque un hombre mayor que ella estaba interesado en una chica de 17 años y no en una de su edad. Le parecía que él se mostraba bastante seguro y esto la deslumbraba, pero la relación desde el comienzo fue un problema. Él se iba a visitarla a la casa de ella a las 9 de la noche y a veces se iba a comienzos de la madrugada o incluso más tarde, cosa que molestaba bastante a su mamá y a sus hermanas. Todo esto poco a poco hizo que Morela se fuese volviendo bastante rebelde. Solía contestarle a su mamá y se iba a Maracay sin avisar o pasaba todo el día en la casa esperando la llamada de su novio, que le decía que no saliera porque él podía llamarla en cualquier momento. La madre de Morela se fue alertando con lo que veía que sucedía en la relación de su hija y en muchas ocasiones llegó a decirle que él le ponía muchas reglas, que no era normal que ella estuviera todo el día en su casa esperando que él la llamara, cuando se suponía que ella al terminar el bachillerato comenzaría a estudiar en la universidad, cosa que no estaba cumpliendo pues ya tenía meses que no salía de su casa. Los problemas no eran solamente con la mamá de ella, ya que en muchas ocasiones este llegó a discutir con la hermana mayor de Morela, hasta llegar a un punto en que él prefirió no subir más a su casa, así que tocaba el intercomunicador y ella bajaba a verlo. Las discusiones también eran porque él era muy irrespetuoso y porque llegaba a altas horas de la noche a visitar. Muchas veces llegaron a decirle que no podía quedarse hasta las 11 de la noche allí, pero él respondía que a quien iba a visitar era Morela. También pasaba que si él llamaba al teléfono y repicaba 2 veces, pero que la persona que atendía no era su novia, se molestaba. El día que Morela cumplió la mayoría de edad, llegó en la noche a su casa después de haber estado todo el día con su novio Matías en Maracay y allí la estaban esperando su madre y sus hermanas con una torta de cumpleaños. Después de esto, llegaron a un punto en que su mamá y sus hermanas le hablaban muy poco, el ambiente estaba bastante tenso, así que ella decidió terminar su relación con Matías e irse a vivir un tiempo a casa de una de sus tías, esperando pues que todo el clima se calmara. Pero el 22 de diciembre de 1988, él la llamó y comenzó a hablarle de los planes que ellos tenían juntos, le hablaba bonito, le pidió que no terminara la relación y le propuso que se fuera con él a Maracay, que él la buscaba. Finalmente este hombre logró envolverla a un punto en que la tenía alejada de su familia, de sus amigos y de su educación, pero para ella él la tenía enamorada.
Así que el 23 de diciembre metió poca ropa en una bolsa, su maquillaje y unos zarcillos que le habían regalado en sus 15 años, y para no levantar sospechas le dijo a su hermana que saldría a botar la basura y huyó. Morella cuenta que ese maquillaje él se lo rompió en una pelea y que jamás se lo volvió a comprar. Y sobre los zarcillos cuenta que él se los quitó en otra pelea y nunca se los regresó. Este año Morella se vistió y se fue a la entrada de su casa, la abrió con mucho cuidado y por fin en 31 años logró respirar sintiendo un poco de libertad. Su destino era el Instituto de la Mujer, nombre que se había aprendido escuchando la radio, pero al que no tenía ni idea de cómo llegar. Por primera vez en 18 años, sintió el sol en su piel tras estar cautivo en el departamento del conjunto residencial de Los Mangos en Maracay. Esta fue alejada de su familia, vivió violencia física y psicológica, así como también abusos sexuales. Quien la raptó fue Matías Enrique Salazar Moure, quien en ese momento tenía 23 años y era su novio. Según él, como no era aceptado por la familia Morella, como les conté anteriormente, le propuso huir para poder seguir juntos, pero cuando estaban en el terminal de Valencia, en Carabobo, Morella recibió la primera amenaza. Su primera regla fue que no podía trabajar porque él se haría cargo de todo. Según él, le pagaría la universidad y las consultas odontológicas, cosa que nunca hizo, así como también le prometió que la llevaría a sacarse la cédula, pero al día de su escape aún no tenía. Por años, Morella pasó de una vivienda a otra. Primero estuvo en un hotel en Aragua. Matías en ese entonces le decía que no podía salir porque no conocía la ciudad y había mucha inseguridad. Se quedaba a dormir con ella un día por medio porque según se tenía que quedar en la casa de su mamá, Margarita Moure, a quien él nunca le presentó. Después la llevó a otro hotel donde estuvo aproximadamente 8 meses. Al tiempo la llevó a una casa en el barrio La Coromoto y luego a otra en el sector de Los Amanes. Finalmente estuvo 18 años encerrada en Los Mangos, en el piso 4 de la Torre C. Entonces aproximadamente serían unas 5 viviendas. Durante todos estos años su familia no dejó de buscarla, su madre falleció hace 8 años y siempre tuvo la esperanza de que ella iba a regresar con vida, así que jamás se mudó de la casa en donde ella vivió durante 18 años y tampoco cambió el número telefónico. Obviamente Morella siempre recordó la dirección, fue la única que nunca olvidó de Valencia. La desaparición fue denunciada en enero de 1988 en la Policía Técnica Judicial, conocida como la PTJ. Hoy en día es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, o mejor conocidos como el 6CPC, en donde le dijeron a su madre que seguramente ella pronto volvería con un nieto, así que estuviera tranquila. Aunque ellos eran novios, muy poco sabía su familia sobre este muchacho. Buscaron información y lograron dar con su casa en Los Mayas, en El Limón, en Maracay, y quien los recibió cuando ellos fueron fue la mamá de este, pero ella dijo que no sabía nada y que lo dejaran tranquilo. Morella, como quería y estaba decidida a seguir con su novio, nunca pensó en llamar a su mamá, sino hasta marzo de 1989, que Matías hizo que ésta la llamara porque ella había ido pues ya varias veces a la casa de él. Era de noche cuando él la sacó a llamar, ella tuvo que decirle a su mamá que estaba bien y que no iba a volver. Su mamá le dijo que solamente quería saber si ella estaba bien y Morella le respondió que sí. Hija, que Dios te bendiga, fue la última frase que ella escuchó de su madre. Se puede entender que la madre de este hombre sabía lo que pasaba o en su inocencia le hacía saber toda la información y después él le reclamaba a Morella, ya que por mucho tiempo la madre de ella viajó desde Valencia hasta Maracay con la esperanza pues de ver a su hija. Daba vuelta con los amigos de ella por toda la ciudad y en repetidas ocasiones llegó a ir a la casa de este, pero su madre siempre negaba saber sobre Morella. Ahora hablemos de Matías Enrique Salazar Moure, quien nació el 3 de octubre de 1964. En su Facebook la única información privada que muestra es que estudió en el colegio Cristo Rey y que es de Maracay. Por sus conocidos es llamado como el Gordo Matías, siempre un hombre muy amable y cordial, y por un tiempo llegó a ser un cliente premium de una de las telefonías que se reserva su nombre. Se cuenta que solía cambiar de número telefónico muy seguido y siempre tenía detalles con los trabajadores de la telefonía que iban desde un café hasta grandes sumas de dinero. Fue propietario de la empresa Japón Autopar C.A. desde el 2003 hasta el 2007 y después de la empresa Intercel de Venezuela C.A.
Era común que Matías, según él, se fuera de viaje y regresara a los 15 días. Como distribuidor de papel de sellado y seguridad, era solicitado a muchos organismos, incluidos organismos públicos. Gracias a esto se codiaba con personas que tenían bastante dinero, así que solía comer en los mejores restaurantes de Maracay, en los más caros, donde su preferido era la ganadera que quedaba en el Country Club. Pero posiblemente pocos de estos sabían o creían que detrás de este hombre tan carismático se escondía un secreto tan gigante. Hay personas que dicen que toda la historia no les sorprende porque era el hijo de un oficial de las Fuerzas Aéreas, Matías Enrique Salazar Urribarri. Quienes lo conocieron cuentan que era un hombre bastante violento y que maltrataba a la mamá y a Matías, cosa que muchos sabían. El 24 de enero de este año, Morela probó abrir la puerta del sitio en donde vivía con unas llaves que había dejado Matías en el departamento, pero no era la primera vez que lo intentaba. En otras ocasiones lo había hecho, pues él había dejado unas llaves y ella intentó abrir, pero no servía. Cuando éste se dio cuenta de lo que había pasado, la golpeó de manera muy brutal. Llegó un punto en que ella tenía miedo de hacer cualquier cosa y que éste la matara. Ya al lograr salir de este departamento, comenzó a gritar con desespero por todos los pasillos y los vecinos, en lugar de resguardarla en alguno de los departamentos, llamar a la policía o ayudarla llevándola a algún sitio en un vehículo en donde la pudieran ayudar, solamente la dejaron salir del edificio. Estando en libertad, comenzó a preguntarle a las personas dónde quedaba el Instituto de la Mujer. Alguien le dio la dirección errónea y cuando ella llegó al sitio, que era una fundación de ayuda a las mujeres, le dijeron que no la podían atender. Es increíble, ¿verdad?, que escucharon su historia y que no hicieran al menos algo para ayudarla. Ellos le dieron la dirección del instituto, pero fueron capaces de dejar ir sola a una mujer que les acababa de contar que había estado encerrada por 30 años. Después de caminar durante 2 horas, logró llegar al instituto y contó su historia a la presidenta Francis Toro y a la secretaria sectorial de Equidad e Igualdad de Género, pero estas no le creyeron, aunque sí. Es un relato que puede parecer poco creíble y llenarte de dudas, pero la verdad es que es de esperarse esto, ya que en Venezuela es muy difícil que piensen que una mujer puede ser maltratada por un hombre y que sea al punto de estar secuestrada por tantos años, pues es como imposible. Pero la verdad me parece increíble porque ella se dirigió a este instituto, que por su nombre cualquier mujer esperaría que la ayuden, pero es que esto demuestra que totalmente no hay protocolo para atender a mujeres que sufren de violencia. Pero por suerte, la coordinadora de la institución, Rosa Perdomo, escuchó atentamente la historia y la ayudó porque se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Así que Rosa la llevó a su casa y remitió este caso al Ministerio Público. Morela cuenta que durante los años que vivió en el departamento de Los Mangos, Matías le tenía prohibido asomarse a las ventanas. Durante años ella estuvo en la oscuridad porque él la mantenía sin bombillos y con cortinas gruesas. A diario lo único que ella hacía era escuchar la radio y ver la televisión, que solamente tenía canales regionales, y estaba acompañada por una planta que ella siempre regaba, pero lo hacía desde lejos lanzando el agua para que nadie la viera. Morela no sabía nada del mundo, ya que cuando fue secuestrada apenas se había graduado de bachillerato. Tenía prohibido hacer ruido y las pocas veces que llegó a hacerlo, Matías dijo que era la señora de la limpieza. Y después de esto le daba una de esas golpizas súper fuertes para dejarle claro de que no podía hacer ruido. La relación de estos no era más que violencia física y psicológica. Cuando él la iba a ver muchas veces ni le hablaba, incluso por años estuvo sin dirigirle la palabra. Todo era por señas. Casi siempre estaba en silencio y la dominaba. Ella le tenía que pedir permiso para hablar, para ir al baño y en realidad para cualquier cosa que quisiera hacer. Cuando él estaba allí, ella se tenía que quedar sentada frente a él mientras él la miraba penetrantemente. La primera vez que él le ordenó pedirle permiso para ir al baño, cosa que ella obedeció, fue en la primera vivienda donde la tuvo encerrada. Este sitio no tenía luz en el baño, así como tampoco tenía ducha. Ella dormía en un colchón en el piso y para bañarse tenía que usar una regadera manual y después limpiar. Al día siguiente de él ponerle esta regla, ella se levantó para ir al baño y olvidó pues lo que él le había dicho. En un momento él le preguntó que a dónde iba y después de ella responderle que iba al baño, le preguntó que si ella le había pedido permiso. Entonces ella lo hace y él le dice que no. La tuvo sentada durante varios minutos sin poder ir y cuando ella
por fin le pregunta de nuevo porque no aguanta, ahí la deja ir. La estatura de Morela es de 1,50 m y salió de ese horrible sitio pesando solamente 38 kilos y estaba en un cuadro bastante avanzado de desnutrición, pues de vez en cuando Matías le llevaba arroz, agua, lentejas y huevos. Esto fue lo que Morela comió durante 30 años. Muchas veces pasó que él le quitaba la comida y el agua como castigo cuando ella no le obedecía o se negaba a tener sexo. Durante los últimos 2 años eran mucho más las agresiones sexuales. Para Matías, ella no era más que un objeto sexual, solamente él llegaba al departamento y la obligaba a tener sexo y hacía con ella lo que quería, incluso agredirla físicamente y después se iba. Morela solamente se sentía segura y tranquila cuando estaba sola, pero ella no tenía ni idea de que éste siempre la vigilaba, pues vivía en la misma residencia con Fanny y su hija, quienes resultaron ser también otras víctimas de este hombre. Y por si no fuera poco, se conoció el nombre de otra mujer, pero esta sí lleva su apellido, pues es la esposa legal. Su nombre es Ana María, aunque ella en diferentes ocasiones ha negado por videos que estuvo encerrada por años en casa de su suegro. Vengo a desmentir el supuesto secuestro del que he sido víctima yo por parte de la fiscalía, cuando en realidad no es cierto. Imaginen el mal manejo que hay en Venezuela, que este hombre llevó a Morela algunas veces al hospital porque tenía problemas debido a las lesiones por el maltrato que le daba e infecciones urinarias, y jamás los médicos llegaron a hacer averiguaciones por su estado físico o por su salud. Morela tiene problemas en la cervical porque Matías la levantaba del cuello cuando la estaba golpeando, y llegó a pasar en ocasiones que ella gritaba cuando él la estaba golpeando y nadie llegó a ayudar. En una única oportunidad, un vecino llegó a llamar a la policía para denunciar que algo raro estaba pasando allí. Morela agarró las llaves, quizás para intentar huir o pedir ayuda cuando el policía tocó la puerta, pero cuando vio que no servían, pues por temor le dijo que ahí todo estaba bien, y como era de esperarse, el funcionario se fue sin hacer más preguntas o averiguaciones. Entre los vecinos siempre estuvo el rumor de que Matías tenía encerrada a una mujer. Y por fin, el día domingo 26 de enero del 2020, la policía fue a la casa de Morela, y cuando le preguntaron a la persona que salió, quién era su sobrino, si era familiar de la señora Morela, él pensó que le iban a decir que habían encontrado su cuerpo, pero no fue así. El día lunes 27 fueron a buscarla, y ese día ella vivió el último momento de horror cuando estaba esperando a sus familiares en la fiscalía, pues Matías había ido al sitio a denunciar a las autoridades de que su esposa se había ido de la casa, y en un momento ella lo vio y este logró amenazarla en el pasillo con las palabras "cuidado con lo que dices". Nerviosa y desesperada, entró a la oficina de la fiscal que llevaba su caso y empezó a gritar: "Por favor, dígame, mi familia viene o no, ¿qué ha pasado? Este tipo está allá afuera y ahora no sé qué va a pasar conmigo". Se hizo un silencio total y al rato estallaron a llorar. Allí estaban los familiares de Morela, que habían ido a verla. Matías Enrique Salazar Moura, de 56 años de edad, fue detenido ese mismo día y debe ser llevado al Centro de Reclusión y Rehabilitación de Aragua, mejor conocido como Cárcel de Arayón, luego de que le dictaran medida privativa de libertad, pero por lo que se sabe no ha sido trasladado por el supuesto hacinamiento en esta cárcel, que según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en el Ayón hay 1000 reclusos cuando su capacidad es para 200. Después de que el caso de Morela fue dado a conocer en las redes sociales el 5 de febrero, los familiares comenzaron a recibir comentarios de vecinos de Matías que decían que ellos sospechaban que alias el Gordo Matías tenía encerradas a mujeres. Finalmente confirmaron 3 víctimas más. La segunda víctima es su esposa, Ana María de Salazar, de 54 años, quien vivía en casa de su mamá y tenía 32 años secuestrada. El rescate de esta fue el 7 de febrero de este año en la casa número 6 de los Mayas de Limón. Familiares de este informaron al Ministerio Público que ellos creían que había muerto porque la buscaron desde que desapareció y jamás lograron encontrarla. Pero sorprendentemente Ana María dice que no podía estar secuestrada en su casa y que ella tenía las llaves, aparte que sus vecinos la conocían. En ningún momento he estado secuestrada, he vivido una vida normal con mi esposo, como un matrimonio normal, con su familia. Y bueno, vengo dispuesta a apoyar a mi esposo en todo. Así como también que la sacaron de su casa en contra de su voluntad y bajo el engaño por unas calumnias que le imputaron a su esposo Matías, que según no son ciertas. Soy Ana María, la esposa de Matías Enrique Salazar Moura. Salí de esta casa en contra de mi voluntad y bajo engaño.
por unas calumnias que se le imputaron a mi esposo Matías, que no son ciertas. Pero la familia y nos encargaremos todos para desmentir todo eso. Sin embargo, la misma Ana María dice que la fiscal 25, junto con la psicóloga, le decía que ella no estaba bien, que sus gestos no eran normales. Y si ustedes se fijan bien la actitud de esta mujer y sus maneras de hablar, se ven bastante raros. La tercera víctima se llama Fanny, quien estuvo encerrada durante 23 años en un departamento en el piso 4 de la Torre D del mismo conjunto residencial donde tenía a Morel. El edificio queda justo frente al otro, así que él pues podía ver desde una ventana lo que pasaba en el departamento de Morela y viceversa. Ella fue rescatada el 30 de enero después de que su familia leyó en redes sociales de que había escapado una mujer secuestrada durante 31 años por este hombre, y aunque su madre pues sabía que no coincidía con el tiempo que tenía desaparecida su hija, que era desde el 23 de septiembre de 1997, igualmente ella fue a preguntar. A Fanny, Matías la conoció por un amigo de la familia. Este comenzó a ir constantemente a su casa a visitarla y su madre se dio cuenta de que este hombre era 15 años mayor que su hija y estaba intentando ser novio de ella, cosa que no le gustó. Al igual que a Morela, su familia le prohibió ver a este hombre porque no conocían nada de él, pero ella no hizo caso y lo veía a escondidas. Incluso antes de que ella cumpliera los 18 años, él la buscó para que escaparan juntos, y cuando ésta se estaba yendo, su familia intentó no dejarla y en eso Matías sacó un arma que accionó, así que todos evitaron el momento. Pero finalmente ella escapó engañada por el amor que éste le prometía días después, cuando ya era mayor de edad. Cuando sus familiares fueron a hacer la denuncia, no la tomaron en cuenta porque ella era mayor de edad y, según le respondieron, se había ido por su propia voluntad, que ya regresaría, cosa que obviamente no hizo al final. Gracias al amigo que tenían en común, lograron saber dónde vivía este, pero cuando fueron a buscar a su hija, la madre de Matías negó que ella estuviera allí, cosa que en realidad era cierta. Pero de nuevo se puede ver que ella era cómplice de lo que su hijo hacía o simplemente él sabía engañar muy bien. Un año después de la desaparición, los hermanos de Fanny pudieron saber más sobre Matías. Se enteraron por personas de Limón que estaba casado y que vivía en esta casa con su mamá Margarita Moure y su esposa Ana María. 3 años después, un hermano de ella se enteró de que iba a tener un bebé, pues desde la Cruz Roja al parecer le avisaron, pero cuando este llegó al sitio y entró a la habitación donde estaba su hermana, Matías dijo: ya sabes lo que tienes que hacer. Así que finalmente lo sacaron pegando gritos y él dijo que este hombre estaba loco, pero no le hicieron caso. Matías le había pagado a las personas que estaban allí para que no dejaran entrar a nadie. Después de esto, él se llevó a Fanny a una clínica y allí su familia perdió totalmente su rastro. Estos creían que ella no los quería, así que dejaron de buscarla. Finalmente creyeron que se había ido del país o que estaría muerta. Pero en realidad ella quiso llamar a su familia después de tener a su hija, pero este fingió que le estaba dando un ataque al corazón y se puso agresivo. Su hija María al día de hoy tiene 20 años y viene a ser la cuarta víctima de este hombre. La niña creció encerrada en este departamento con su mamá, iba a uno de los mejores colegios de Maracay solamente porque su papá la llevaba y la buscaba. Le tenía prohibido tener amigos e incluso hablar con alguien. Si ella tenía que reunirse con sus compañeros de clase, él hacía lo mismo. La llevaba y siempre esperaba que saliera, y si tenía que hacer alguna investigación, este le prestaba su teléfono y se sentaba a su lado, observando absolutamente todo lo que ella hacía. En el colegio de la niña dijo que su madre tenía una discapacidad y por eso se comportaba de esa manera. Los vecinos recuerdan verlo junto a la niña regresando de la escuela. En los cumpleaños Matías llevaba una torta, pero jamás se cantó el cumpleaños, y cada vez que este salía dejaba a Fanny sin llaves y la amenazaba. Ella solía escuchar en la radio una emisora que transmitía música cristiana, pues así se sentía segura, y María creía que su padre era sobreprotector. Cuando tenía tiempo libre estudiaba, lo cual hizo mucho. Gracias a esto ha sido una muy buena estudiante y hoy en día está en la universidad porque su padre eligió la carrera que estudiaría, que es administración. Finalmente, la madre de Fanny logró verla después de tantos años, pero sucedió que parada frente a ella no la reconoció, sino hasta que vio un lunar que ella tiene en el cuello. Su madre comenzó a llorar, pero Fanny intentó calmarla diciéndole que estuviera tranquila, que ella estaba con ella y que no la dejaría de nuevo. A Matías le imputaron los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual, inducción al suicidio y violencia psicológica. Los exámenes practicados a la víctima por orden
de la Fiscalía confirmaron lo anterior. Las investigaciones se mantienen y el caso está a cargo de la fiscal 25 del estado de Aragua, Catherine Botardo. Los familiares de la víctima temen que la corrupción esté por encima de la justicia y que este hombre quede en libertad. El encierro, el maltrato físico, psicológico y sexual que vieron estas víctimas se puede comparar con otros casos como el de Joseph Fritz de Australia, quien tuvo encerrada a su hija en un sótano por 24 años, con quien llegó a tener 7 hijos nietos, y asesinó a uno de los niños, así como también el de Pedro Vallejos de Argentina, quien violó a 3 de sus hijas por más de 15 años y con estas tiene 3 hijos pues productos de estos abusos. Finalmente, este fue detenido por violación. Podría hacer videos en relación con esto si ustedes quieren saber, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Normalmente cuando una mujer sufre abuso, esto afecta a su autoestima, su confianza y su identidad. Muchas veces estas mujeres quieren acabar con su vida porque ya se sienten muertas por dentro. O sea, imaginen lo que es que pierdas la mayor parte de tu vida encerrada, sin poder ver siquiera la luz del sol, tomar aire, caminar en la grama, ver personas o escucharlas. En Venezuela los organismos no son eficaces en su trabajo y mayormente los crímenes quedan impunes. Las órdenes de alejamiento tardan en ser entregadas y muchas veces incluso ni lo hacen. La protección y el abrigo que podría salvar a una vida no lo cumplen. Los funcionarios no se alertan cuando deberían hacerlo o incluso toman a chiste muchas de las denuncias o intentos de denuncias que se hacen. Y normalmente muchas mujeres pues prefieren no ir a denunciar porque lo más normal es que no solamente los funcionarios sino también las personas que están a tu alrededor te juzgarán, así obviamente no sea tu culpa. Muchas mujeres callamos agresiones que nos ocurrieron que nos da miedo contarlas o nos sentimos tan mal y tan culpables que preferimos callar, porque así nos educan allá. Si una mujer usa una falda y la violan es culpa de ella. Si una mujer bebe con su amigo y la viola es culpa de ella. Si una mujer es violada por un familiar también es culpa de ella por estar sola con él. Es muy difícil tomar la valentía para hacerlo y ya cuando nos sentimos seguras para hablar han pasado años y tristemente es tarde y ahí es cuando comienzan los comentarios de por qué no lo hiciste en ese momento y tantos otros que te hacen sentir de nuevo que es tu culpa tener miedo a hablar o por tenerle miedo a tu agresor. O sea, hay casos como los de Linda Loaiza, quien fue la primera mujer en realizar una demanda al Estado venezolano frente a la Corte Internacional de Derechos Humanos por violencia de género. Pues 3 años después de su denuncia, la jueza Rosa Cádiz emite sentencia absoluta a favor del criminal. Un secuestrador, violador y agresor físico que destruyó la cara de esta mujer y la tuvo encerrada durante 4 meses hasta que logró pedir ayuda, quien fue apodado como el monstruo de los palos grandes. Años después se reabrió el caso y el tipo fue sentenciado solamente a 6 años y 1 mes en prisión. O también está el caso de Ana Karina Inestrosa, a quien el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses le negaron la atención por estar vestida incorrecta, ya que ella fue en una minifalda. Una mujer que acaba de sufrir abuso doméstico, que llegó al sitio con golpes, que fue agredida físicamente por su pareja, quien intentó también apuñalarla en las piernas con un cuchillo y luego al volver a verla le cayó a pedrada. Le negaron la atención porque para ellos es más importante jugar la ropa de una mujer que tomar una denuncia. Esta intentó cubrirse un poco más con un abrigo que usó de falda, intentó conseguir unos pantalones, pero después de todo esto siguieron sin atenderla. Sufría peligro su vida y para ellos era más importante que ella estuviera vestida correctamente. Cuando se habla de que el gobierno agreda a las mujeres, por ejemplo en Venezuela, los funcionarios están violentando lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia. No solamente las normas internas de vestimenta es una violencia contra la mujer, sino también las muchas acciones que tienen los funcionarios, personales y agentes de cualquier institución que lo que hacen es con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que una mujer ejerza sus derechos de seguridad a una vida libre de violencia. Tristemente, como le pudo haber pasado a Morela, pues como es común, la víctima estaba mintiendo o exagerando lo que vivía, iba a ser juzgada sin siquiera antes hacer las averiguaciones que eran su deber. Muchos de los delitos que cometen contra la mujer son de alcoba. Eso quiere decir que lo que pasa en su casa queda impune. Hacen falta casas de acogida que están establecidas por la ley. Hay 21 tipos de violencia que no son conocidos por todo el mundo y no son considerados por muchos organismos de funcionarios. Hace falta credibilidad en las instituciones, hace falta que si escuchas o ves que hay violencia contra una mujer o también contra un hombre, denuncia. Muchas veces las víctimas no pueden y si podemos hacerlo, si podemos ayudar, no nos quedemos callados, no seamos unos más del montón que al final somos cómplices. El defensor
de Matías confirmó que éste había tenido relaciones con las 3 mujeres secuestradas, según bajo el consentimiento de estas, y que esto no era un delito. En Venezuela no está penado por la ley tener 3 mujeres, que no es penado, y tampoco digo que está bien, pero intentar desestimar lo que este hombre hizo, el secuestro, las violaciones, el maltrato físico y verbal, es de loco. Según la defensa, detrás de todo este caso hay un complot del partido opositor Voluntad Popular y de los medios venezolanos. La venganza contra Matías viene internacionalmente desde Perú. Boris González es uno que está financiando esa campaña terrorista. Desde España, ADN Maya y Licelot da Silva. La Constitución es muy explícita, la cual el escarnio público es un delito. Ellos sí están cometiendo un delito. De Estados Unidos, dirigido también por Voluntad Popular. Como decía Mahatma Gandhi, la justicia no se puede politizar. Y aquí se politizó la causa 264 del segundo control de violencia de género. El alcalde Nelson Guárate. ¿Qué va a hablar Nelson Guárate si está prófugo de la justicia por terrorista venezolano contra el gobierno bolivariano de Venezuela? Los delitos que se le fueron imputados a este hombre estipulan la pena máxima que hay en Venezuela, que son 30 años, pero tristemente el caso de Morela ha sido apartado rápidamente, ya que la crisis humanitaria y la pandemia dejan casos como estos al final de la lista. Lo que ella vivió muestra lo normalizado que está el abuso en nuestra sociedad y la poca empatía y conciencia de las personas hacia otros. Los vecinos sabían que algo raro pasaba, pero nunca se denuncia porque según estos son temas de pareja. El 17 de noviembre de este año se realizó la audiencia preliminar, pero lo único que se sabe es que sigue recluido en una comisaría en el centro de Maracay y no ha sido trasladado al centro de retención El Alayón. Es sumamente indignante todo esto y creo de verdad que ya no tengo más nada, no tengo más palabras para decir. Recuerden suscribirse a mi canal si les ha gustado, obvio, para que puedan seguir viendo mi contenido. Compartan si quieren que conozcan este caso, si ustedes creen y les parece que se necesita un mayor esfuerzo al derecho de la mujer y un gran cambio social en Venezuela, que lógicamente es casi imposible que suceda, pero por algo se empieza. Hemos llegado al final del video de hoy. Nos vemos en un próximo caso.